Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos. Este es un nuevo episodio en el arte de ser sensible, que es este podcast que hemos hecho para ti, para mí, para todos. Am, Hoy vamos a hablar de algo que quizás muchas personas han sentido, pero no siempre han podido nombrar. La sensación de vivir en un mundo que no está hecho para ti, de tener que descubrir la vida sin un mapa y sin referentes claros. Y nadie mejor para eso, para acompañarme en este tema, que mi queridísimo Andrés. Y digo nadie mejor porque además de ser psicólogo, terapeuta, que recuerden, es bien importante saber la diferencia entre un psicólogo general y un terapeuta. Además es investigador, está haciendo su doctorado, una persona que le ha entrado con todo el tema del desarrollo humano y que además de haber nacido en este mundo y ser humano es en toda su esencia, en toda su presencia, siempre busca estar conectado a esta parte. Entonces, Andrés Montoya, muchas gracias por estar conmigo, por haber aceptado la invitación, porque para mí es bien importante proyectarlos al mundo. eh, Porque yo sé y hemos conectado en muchos momentos mentalmente. Entonces, bienvenido. Hola, hola, bueno, pues gracias por la invitación. Pues sabes que siempre encantado de compartir espacios contigo. Se hacen los esfuerzos, los movimientos y todo lo que se necesite. Pues agradecido también con la oportunidad de poder compartir. Creo que en estos últimos días he aprendido mucho esto como del compartir lo nuestro. Pues qué buena oportunidad que hacerlo contigo y con este tema pues hablando ya de este espacio que has creado para esto. Así que pues vamos a darle con toda. Bien, y entonces el tema está hecho para aquellos que no nos sentimos en este mundo, que parecemos que hemos venido adquiriendo con la práctica formas de vivir en este mundo, pero que no ha sido tan fácil. Y es que, como el nombre del podcast lo dice, el arte de ser sensible, también es importante hablar de este episodio que vamos a hablar, que es la gratitud de la diversidad. Em, ¿Por qué la gratitud de la diversidad, Andrés? Explícanos un poquito cómo es tu visión de este tema y luego nos adentramos al tema. Muy bien, pues creo que a mí me gusta siempre como separar las cosas, ¿no? Y las palabras como para poder comprender un poco más y pienso pues en la gratitud como esta forma pues, de conectar, ¿no? Justo hablando de la sensibilidad, es como conectar con lo que hay, conectar con lo que soy, conectar con el cuerpo, con las emociones, con la mente. Y creo que al poder conectar se puede reconocer y valorar o tener una diferente apreciación pues de lo que sí hay, ¿no? Porque muchas veces estamos como en el trabajo de hacer el juicio, la crítica, tanto lo externo como lo interno, ¿no? Y eso como el pedacito de la gratitud. Y ya hablando de la diversidad, pues es como en todo el espectro de la palabra, ¿no? Hablando del color de piel, la nacionalidad, de la orientación sexual, las diferentes formas de pensar, de sentir. Y creo que pues es algo por lo que debemos pues dar gracias y valorar, ¿no? Pues justo tú y yo, siendo de diferentes países y demás, podemos conectar desde la experiencia del ser humano y en el reconocimiento y valoración de nuestra diversidad. Así que pues de eso trata este tema para mí, ¿no? Desde mi visión, entiendo que tú tienes unas preguntas que van a ser guía de este tema. Sin embargo, pues es eso, poder como agradecer y aplaudir las diferencias. Claro, y en este tema, explícanos un poquito lo que desde tu ver significa la neurodivergencia o cómo podemos hablar de lo que es ser neurodivergente. Ya, bueno, fíjate que esto de la neurodivergencia también sería bonito, no sé si alguien ha escrito al respecto, así como la neurodiversidad.
Estaría muy padre como el término, la verdad desconozco si existe como término, pero pues es que partimos sí compartimos una cadena de ADN como seres humanos y como especie, pues, pero pues tenemos ciertas diferencias observables. Y cuando digo observables, no solo es en la apariencia física, sino también en los talentos, en las formas de desempeñarnos en el mundo, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las competencias, etcétera, según como lo queramos nombrar. Y hablando de nuestro funcionamiento biológico, ¿no? Tenemos también ciertas diferencias por la historia de desarrollo, por la crianza, por la misma genética, tenemos todas estas diferencias. Y hablando del órgano como sistema nervioso, cerebro, pues creo que también aplica, ¿no? Los diferentes mecanismos, el impacto también ambiental, el contexto, hace que unos cerebros se desarrollen diferentes a otros. Y también, si hablamos nuevamente de la carga genética, pues venimos con otras cargas, venimos con otros talentos, con otros dones, con otras posibilidades. Por ejemplo, si hacemos la distinción de los cerebros de las mujeres versus los hombres, vemos el cuerpo calloso, ¿no? Que conecta los dos hemisferios, pues es más grande en las mujeres y punto final, ¿no? Eh, pero en este punto final no significa que eh, todas las mujeres tienen el mismo tamaño, todas las mujeres tienen la misma velocidad de procesamiento o las mismas áreas del cerebro desarrolladas. Y lo mismo para los hombres en nuestras limitantes, que sabemos que son muchas. Eh, pues está esta diversidad, esta divergencia, ¿no? Pues no es un solo caminito o no es solo una parte del cerebro o no es solo una área y pues hay personas o habemos personas pues que tenemos distintas áreas del cerebro de pronto estimuladas o desarrolladas, pero pues como siempre en estos temas de biología, psicología y en los estudios sociales no podemos hablar pues de un solo fenómeno y ocurre así igual para todos o de una sola característica y se repite para todos. Entonces, pues creo que tiene que ver más con esta posibilidad de poder activar o ejecutar o estimular o desarrollar distintas áreas del cerebro y por lo tanto, pues un desempeño diverso o variado en las actividades de la vida cotidiana y en el mundo. Totalmente. Y a mí me encanta esto explicárselo a mis pacientes porque muchos no entendemos de dónde viene la parte del diagnóstico clínico, ¿no? Por ejemplo, en salud mental y no entendemos de dónde se vino sacando, qué fue lo que fue pasando, ¿no? Y entonces siempre les explico que desde la parte como más de investigación clínica y muy pegada al tema médico. Si volteamos a ver la campana de Gantt es esta gráfica estadística, ¿no? Que nos dice cuál es la normalidad, ¿no? Y que queda como en las orillas, que es extraño o diferente ver, ¿no? Dentro de la estadística. Estamos hablando de números, ahí no estamos hablando de personas todavía, ¿no? Y entonces de ahí surge como algunas características, ¿no? En aparentemente todos los seres humanos, y digo aparentemente porque pues las muestras dependen del país y dependen de muchas cosas, y entonces detrás de estas características, ¿no? Se empieza a decir, bueno, pues esto es lo funcional, esto es lo normal del cerebro, entonces todo esto es, antes se le llamaba enfermedad, luego trastorno. Y ahora incluso, ¿no? Empieza a salir esta neurodivergencia, como decir, a ver, espérame, o sea, el autismo, el, el trastorno de déficit de atención, las altas capacidades, ¿no? La persona con alta sensibilidad no necesariamente tiene un trastorno, ¿no? O sea, como que empezar a ver a la persona también. Y entonces estas orillitas que a lo mejor no son tantos, no son muchos, no son tan visibles, ¿no? Empiezan a tomar como esta fuerza de, a ver, se me hace
que las estadísticas ahí no nos están ayudando mucho y hay que empezar a hablar de esa diversidad, ¿no? Y digo, hablando de diversidad, incluso hablamos desde el hecho de que en algún momento se sacó como trastorno nuestro super libro de diagnósticos, se sacó como trastorno el tema de la orientación sexual y ahora ya no es un trastorno, ¿no? Ya hace muchos años que se sacó de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos entendiendo a más profundidad esto que es el ser humano, ser primero y luego humano. ¿Para qué? Para poder entender de dónde venimos, qué pasó adentro, qué pasó afuera, qué pasó en tu contacto, qué pasó en tus relaciones, qué pasó en tu genética, qué pasó en tu embarazo, qué pasó en todos lados, ¿no? Y bueno, aquí hay algo importante que es como, bueno, entonces al parecer hay como un 15, fíjense, ahorita piensan que nada más hay entre un 15 y un 20% de neurodivergencia, pero si volteamos a ver la diversidad de formas de pensamiento, de orientación sexual, de visiones, a mí se me hace que esto se sale de ese número, Sí. ¿no? Y entonces yo quiero saber, Andrés, porque a mí me parece bien importante, ¿qué impacto puede tener esto, ¿no? El no tener referentes, o sea, nadie nos dijo, ok, esto es normal, mira, por ejemplo, tienes este referente, tienes este modelo a seguir, así se puede sentir, así se puede regular, así se puede hacer, así se puede vivir. ¿Qué impacto Bueno, tiene eso? Ay, bueno, pues hablando de los referentes, serían como estas guías sociales, ¿no? Como a quién puedo seguir, a quién puedo emular y también quién puede ser nutritivo y parte de mi proceso de crianza o desarrollo, hablando de las diferentes etapas de la vida. Y entonces, pues el impacto, pues es claro, ¿no? Si volvemos al tema de las orientaciones sexuales, pues la que ha estado más, que la que está en esa campana, en la norma, llamémoslo, sería la heterosexualidad, ¿no? Por la historia, por la misma biología, por la religión, etcétera, ¿no? No creo que vayamos a entrar mucho en esos temas. Y entonces, pues, si nos ubicamos en un niño, en una niña o en un infante, pongámosle, para englobarlo ahí, que de pronto no comparte esta orientación sexual o no comparte estas características de género o la identidad de género que es común, pues a la falta de referentes, pues empieza de pronto a ser un obstáculo para un desarrollo óptimo, ¿no? Y pues claro que toca así como con las garras, empezar a hacer esa exploración, esa construcción y también pues como a cuestionarse, ¿no? De si yo estoy siendo diferente, si yo siento diferente, pienso diferente o me visto o ejecuto de forma diferente a los otros, tengo que estar mal, ¿no? Si no es similar al referente, si hablamos del padre o del cuidador en el caso de los hombres que, que comparten pues nuestro ambiente. Y si no me estoy pareciendo, entonces pues tengo que estar mal, ¿no? Y empieza como, hablando del impacto, pues a generarse una serie de dudas, perdón, circunstancias, pensamientos y al final del camino terminarían siendo obstáculos que también se pueden convertir en un detonante o en una motivación para desarrollar una forma diferente, ¿no? Eh, el impacto no siempre es negativo, quiero como subrayar esto de el impacto de que no haya referentes no siempre es negativo. Quizá el experimentar que en mi ambiente no hay un referente me lleva a mí a justo a hacer esos desarrollos tanto cerebrales, llamémoslo organísmicos, porque es como de todo, Ujú, hacia, pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a construirme? ¿Cómo voy a construir mi identidad? ¿Cuáles son las formas de pensar? A lo mejor el que no haya referentes también me permite esta apertura o esta amplitud, ¿no? De aquí puedo agarrar, de aquí puedo agarrar, esto me gusta, esto no me gusta, que obviamente no son todos los casos, porque también a veces el ambiente quiere imponer su referente. Si hablamos de los roles de género, por ejemplo, o la heterosexualidad obligatoria.
y es como que a fuerzas querer que el comportamiento sea de una manera, que te vistas de una manera, que te muevas de una manera, que ames, que sientas de una manera y pues eso también genera esa fricción, ¿no? Porque viene como esta disonancia de, híjole, me están pidiendo que sea este tipo de hombre y, por ejemplo, si hablamos del cabello, ya que soy pelón, no, pues los hombres y el cabello y la masculinidad y todas estas cosas. Y recuerdo que en mi historia hay algo de eso, pero pues se me caía el cabello. O sea, ya ¿qué hacemos? Eso funcionó así en mi organismo y de pronto era disonante ver a los otros hombres, pero yo era o un hombre pelón o tendiente para allá. Y entonces, pues justo me costó este tránsito, aunque sí tenía referentes pelones, el poder aceptarlo y decir como, ah, ok, bueno, pues ni modo, sí soy pelón. Pero en este caso sí había referentes. Pero en muchos otros, tanto del comportamiento, la orientación sexual, la identidad de género y demás, a lo mejor y no, y tuve que atravesar por, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿En dónde me los voy a buscar? Y pues antes no contábamos de pronto con tanta información como ahora. Y no, tampoco con la inteligencia artificial, que ahora le preguntas muchas cosas y tienes la información en un segundo. Y entonces pues venía esta angustia, esta soledad, como, híjole, y ahora, pues sin referentes, pues tengo que hacer algo. Y es como, es hasta bonito, ¿no? Esto de buscarme la vida, buscarme la forma. Pues ya estoy aquí, es cierto que somos diferentes, yo soy diferente, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues empieza como una pincelada muy lenta, ¿no? De voy a ir como coloreando los cuadritos, pero si me salgo de los cuadritos no pasa nada. Y si me salgo con otros colores tampoco pasa nada. Aunque hay castigos también, ¿no? De no ajustarse a los referentes nuevamente. Entonces, pues hay impacto como de no tenerlos y de tenerlos. Entonces, pues eso. Completamente, y esto cambia nuestra percepción, ¿no? Cambia nuestra percepción con respecto a nosotros mismos, los demás tienen una percepción diferente de nosotros y eso choca con la percepción que yo tengo de mí mismo, ¿no? Y empezamos a crear como esos conflictos de los que hablas. Ahorita que hablábamos del sistema nervioso, me acordé mucho de una microteoría que hay sobre el hipocampo de las mujeres y el hipocampo de los hombres, hablando de las diferencias cerebrales. Y dentro del hipocampo de las mujeres suele haber muchas neuronas, suele, no siempre. Y dentro del hipocampo del hombre suele haber menos neuronas. Y esto tiene mucho, tiene mucho que ver con la parte de la memoria, ¿no? Y de la información de otras cosas emocionales ahí. Y entonces me llama la atención porque me acuerdo que en aquel entonces ya empezaba yo a hacer estas como análisis, ¿no? De qué pasará con el ser humano dentro de su diversidad. Y dentro de todo ello decía yo, claro, si una mujer nace con muy pocas neuronas, va a ser como el típico niño que se anda subiendo al árbol y anda corriendo con los niños y siempre muy activo, ¿no? Y entonces sus relaciones, ¿cómo van a ser? Pues con niños. Y entonces, de pronto, ella puede empezarse a identificar con los hombres, puede empezar a sentir esta necesidad, ¿no? O sea, no todo es social, a veces también es químico, físico, y también a veces es una cuestión de percepción y de observación, ¿no? Entonces, tenemos grandes diferencias, ¿no? Y por eso es que los roles no funcionan siempre, ¿no? Las cosas no son masculino, femenino. Decía mi doctora de psicoterapia corporal, la masculinidad de la mujer es cuando tiene el parto. O sea, ¿quién se imaginaría que un acto meramente de una mujer, claro que es un acto masculino porque estás ahí en el acto de creer, de hacer, de proyectar, o sea, tiene muchos sentidos, ¿no? La parte Ujú. femenina del embarazo son los 9 meses. Es la espera, la tranquilidad, ¿no? Entonces, algunas de nosotras estamos que ya que reviente, ya que venga, ya que Ya termine. rapidito.
Ajá, y otras mujeres son sumamente felices en la espera, ¿no? Entonces es súper importante que no, que cuidemos como estos roles, ¿no? Para que no se vuelvan estigmas. Y debido a esto, también me gustaría como mucho entrar al tema de la sensibilidad, ¿no? Cómo, cómo este impacto, ¿no? De a quién sigo, a quién no, quién va a ser mi referente, cuáles roles sí me gustan, cuáles roles no me gustan. Entonces también es una decisión lo que observo y en lo que pongo la atención, Sí, totalmente, ¿no? Y entonces empieza a haber un mundo interno. ¿Cómo es ese mundo interno? ¿es pregunta? Sí, dentro de la Ah, neurodiversidad. bueno, está curioso esto del mundo interno porque yo creo que pueden pasar muchas cosas con los mundos internos. A lo mejor y nos metemos un poco desde los procesos psicológicos, ¿no? No tanto como que entramos en delirios o en alucinaciones o de pronto en estados psicóticos con nosotros mismos de meternos al mundo interno, pero puede ser una posibilidad también, ¿no? Y porque al no tener ni el referente, ni de pronto a veces el apoyo o la educación de nuestros cuidadores, de los educadores también, ¿no? De la parte del sistema educativo también es muy influyente. Los mismos pares, el bullying, todas estas cosas, hace que de pronto empecemos a construir estos mundos internos, en donde, pues bueno, la común plática conmigo mismo, con esta vocecita interna que no es una alucinación, sino el chat mental de esto y lo otro, y empiezo, me pregunto, me respondo, me pregunto, me respondo, en este proceso cognitivo de tratar de hallar sentido y buscar respuesta acerca de mí mismo o del mundo. Y yo creo que también en algunos casos puede suceder de una forma más compleja, ¿no? Em, en mi mundo interno sí me experimento de una forma más de pronto eh, viva, digamos, si hablamos de los hombres, ¿no? Y no sé, pienso en un bailarín de salsa en mi mundo interno, yo digo, oh, sí, qué padre, y esto estaría así suave, como si fuera un proyector de una película en donde puede ser como una visualización o como una fantasía de estaría muy padre esto, como que se convierte el mundo interno hasta en una forma de exploración y puede ser que llegue hasta otros escenarios de pronto más perjudiciales para la salud, como la despersonalización, ¿no? O disociarse o una forma de pronto de pues ya de un episodio psicótico pues que de pronto es perjudicial para la salud, ¿no? Dado que estoy tanto tiempo en este mundo interno que empieza a haber unas transformaciones en el organismo, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de percibir, como decías ahora, y ya puede empezar a causar de pronto malestares en la vida cotidiana. Entonces, pues volviendo al mundo interno, yo creo que así como cuando uno hace visualizaciones, ¿no? Y dice, pues te vas al momento más feliz de la vida, o imaginería también, te vas al momento más triste o más retante de la vida, y pues se revive y se siente y se emociona y lloro y siento y pataleo y demás. Creo que también es como una oportunidad de, de poder, no sé, hacer un diseño, una prueba, una pruebita, un diseño de cómo sería esto, cómo me sentiría si bailara salsa, o cómo me sentiría si fuera gimnasta, o cómo me sentiría si fuera, no sé, cualquier otra, lo estoy enfocando como a las profesiones que yo creo que es fácil entenderlo y como que hacer intentos, como si fuera una prueba y error, como que, no, estaría padre o no estaría tan padre. ¿Cómo me vería yo con cabello? Podría ser una forma de experimentar este mundo interno. De cómo me vería amando a un hombre, cómo me vería amando a una mujer, ¿no? Como hablando de estas orientaciones sexuales que se escucha la palabra diversidad y en este mes de junio que estamos celebrando el orgullo LGBTIQ+, pues hace sentido hablar de esto. Y
Pues el mundo interno, qué lindo también tener esa posibilidad, ¿no? Y no solo desde la parte cognitiva, sino también desde la parte del sentir. Creo que puede convertirse tanto nuestra zona segura, la parte de la fantasía, llamémoslo, y también la parte de la quietud, de la calma, de la conexión con nosotros mismos, en el estado meditativo, ¿no? De, oh, pues qué lindo, como que si yo cuido esto como si fuera un bebecito, este cuerpecito y todo el organismo, pues el mundo interno también, pues sería como un reflejo, pues, de ese bienestar. Y ahora ya yéndonos un poco a los órganos, creo que también es válido pensar en ese mundo interno. Si estoy escuchando mi cuerpo y me duele la cabeza, pues como que atenderlo, ¿no? De pronto a lo mejor necesito sueño, alimento, agua, oxígeno, quién sabe. Si tengo de pronto la revoltura en el estómago y estoy entre más conectado estoy con mi mundo interno, que también hace parte de la propiocepción, pues, de ese mundo interno, pues digo, pues como que vendría bien que me alimentara, vendría bien que satisfaciera estas necesidades. Que tuviera Y sexo, ¿no? Incluso, por ¿no? favor, pero por supuesto, porque pues hace parte de nuestras necesidades como seres humanos y todas las demás, ¿no? No, no quiero excluir alguna por no mencionarlas, pero pues es poder estar en contacto con mi mundo interno me permite también alcanzar los satisfactores para mis necesidades externamente. Entonces, pues esa es mi respuesta. Excelente, me encanta. Em, y entonces podemos ver como esas diferencias, ¿no? O sea, puede ser tan negativo como tan positivo. Escuchaba ahora el caso de una mujer que mató a su hijo y después se suicidó. Y esta mujer tenía, su hijo tenía autismo, de hecho. Y pues me impacta muchísimo. Esos casos siempre me impactan primero porque soy madre y la maternidad por sí sola es un mundo, un mundo interno paralelo a la vida de ser mujer y de ser persona, ¿no? Pero bueno, Sí, me impactó muchísimo por eso y decía un especialista y hablaba de esta parte, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, tenemos que empezar a ver como este estrés de la maternidad, porque aunque en la carta se ve como esta parte de la vida social, ¿no? Donde ella refiere a un culpable o a una persona que, que le da la visión de que entonces ellos tienen que irse, ¿no? También hay que entender cuáles son las partes psicóticas, ¿no? O sea, hasta dónde estar yo en mi mundo interno me vuelve este ser creativo donde yo puedo experimentarme, estar con esta propiocepción de una manera sana y hasta dónde eso mismo me puede llevar al otro lado. Y entonces vemos las polaridades, ¿no? Ahí es donde necesitamos cuidar esas polaridades porque, por ejemplo, tengo un caso y ya tú me dirás cómo lo ves, hablando de creatividad, ¿no? Porque en este mundo interno se da todo esto, la imaginación, la creatividad. Entonces, esta persona tiene una imaginación tremenda y el arte, pero no lo comparte. ya, Ajá, no lo comparte para nada y es una persona que no puede salir a trabajar, no puede hacer muchas cosas por su condición y entonces no lo puede compartir y claro que está en un estado adulto, además, donde ya tendría aparentemente que hacer muchas cosas, pero con un malestar terrible de la vida adulta, ¿no? Porque ya. toda su vida, incluso hablamos desde la niñez, con una vida imaginaria muy interna y no compartida. Sí. Y entonces son muchos nuestros niños que están pasando por ahí. Por supuesto, sí, nuestros niños, adolescentes y adultos están pasando por ahí. Son muchos de ellos. Y nosotros también, yo creo que Ujú, esto es un tema muy lindo, esto que acabas de poner sobre la mesa, porque pues justo se coarta mucho la creatividad. Sí, como que cualquier cosa que sea diferente, si hablamos de la diversidad, es como, no, ¿cómo vas a tener un hombre tan artístico, tan bailarín, tan pintor, siempre hay como de pronto estigmas o estereotipos ujú. de este tipo de, pues de habilidades o de deseos, ¿no?
Y pues está muy gacho que la persona tenga que guardarse también eso. Y fíjate que es algo que de pronto no se ve muy claro. Hay una psicóloga que se llama Brené Brown que habla de esto de la creatividad. No recuerdo la cita específica, pero habla de la creatividad que no es utilizada se enquista. Ujú, Sí, y se vuelve dañina de pronto para el organismo. Y es como que quiero que salga, quiero que como tengo todo esto y tengo todo esto, y no solo la creatividad, yo creo que ahorita podríamos hablar de hasta de las mismas emociones. También cuando nos sentimos, pues, ¿dónde va? Por ejemplo, yo siempre le pongo ejemplo a mis consultantes de si sientes las ganas de llorar y se te tensan los músculos, y estás así y sientes la presión de pronto en el pecho, se te aguan los ojos y no permites el soltarlo, ¿para dónde se va toda esta energía? Y no desde un plano esotérico, sino la energía que se activó para que los músculos, para que los órganos, para que el cerebro pudiese operar y ejecutar esa función del organismo, que es llorar. ujú. Y entonces es como todo eso ahí como contenido porque, oh, ¿cómo van a llorar los hombres, no? O cómo van a expresar enojo las mujeres. Eso está castigado socialmente, al menos en algunas zonas del mundo. Y pues qué desafortunado. Y lo mismo con la creatividad. Porque una mujer no puede sobresalir siendo arquitecto, CEO, empresaria o etcétera? ¿Y por qué un hombre no podría sobresalir en el nado sincrónico? Ujú. O en la culinaria, o sea, hay de pronto muchos estereotipos. A lo mejor yo estoy siendo ahorita parte del prejuicio y del estereotipo con lo que estoy comunicando, y aprovecho para hacer un disclaimer alert de si digo o decimos algo que esté equivocado y que alguien tenga algún comentario y quiera contribuir, adelante. Si es para criticar, pues estamos como que en un espacio que no está creado para eso, sino al contrario, para que todos avancemos y abramos. Y también no quiero como que sentarme aquí desde el experto que se las sabe todas, pues porque no, todos sabemos cosas diferentes. Y justo eso es lo rico de la diversidad, que saben estas cosas diferentes desde una forma respetuosa, que se valide el otro y pues por favor valídenos también a nosotros si nos equivocamos. Claro, desde la mirada de vernos como profesionales, ¿no? Sí, fíjate que me encanta esto que dices porque dentro de estas respuestas adaptativas, ¿no? Que una de ellas podría ser la creatividad, la imaginación, también es el juicio. Hablando de sensibilidad, ¿no? Algunos de nosotros tenemos una sensibilidad cognitiva también, ¿no? Hay un exceso y una necesidad de llegar a la profundidad de los temas, de las narrativas, de los discursos y ta, ta, ta. Y entonces esto también es una sensibilidad, ¿no? Es enfocarnos en algo de manera profunda. Cuando a lo mejor la visión, la intencionalidad van por otro lado, ¿no? Entonces, ojo que la intención no es juzgar ni criticar y ojalá que tú tampoco lo estés haciendo, no porque esté mal, sino para que fluyamos y compartamos, ¿no? Todas estas experiencias. Em, Qué triste que no pueda salir esa energía, así como el llanto, como la creatividad, dijiste, y tiene todo el sentido, ¿no? Hablando de estos referentes, una de las cosas que a mí me ha movido mucho por muchos años y por lo que hago este podcast es porque yo le comentaba a mi padre hace menos de un año, tal vez, que yo me recuerdo por ahí de los 4 o 5 años viendo a mis padres, en iba manejando mi papá, mi mamá de copiloto y yo viéndolos detrás y decía yo, ¿por qué están aburridos? ¿Por qué no están Está muy felices? chido. Ajá, ¿por qué no están felices o por qué no se ven platicando, ¿no? O sea, había una idea en mí de que ahí empieza como mi observación a las emociones, ¿no? O sea, ¿por qué estoy triste, ¿no? A mí me gustaba verme en el espejo cuando lloraba.
¿ok? Y de esto lo tengo desde pequeñita, no fue una cosa que nació conmigo, no. Entonces, hoy me doy cuenta y por lo que nace todo esto es, aparte de mi contacto con los pacientes y ver una y otra vez la necesidad de esta inteligencia emocional, me doy cuenta que yo tenía este mundo interno donde yo percibía, sentía, no sé, incluso he llegado a ver cómo cargo las emociones del otro, ¿no? Ah, sí. Entonces, y no es una cuestión esotérica, ¿no? O sea, es una cuestión que yo en mi mundo interno genero esa conexión, ¿no? Sí. Entonces, es súper importante que nos demos cuenta de cómo es que a veces de niños tomamos un rumbo porque eso fue como lo que nos fue enseñando la vida, ¿no? Nos fue como enfocando por ahí, nosotros lo elegimos también y luego nos empujaron a otras cosas, ¿no? Y entonces terminamos en esto. Pero qué maravilla cuando esa creatividad, esa curiosidad, esa idea sale y se convierte en esto. Sí, Y esa es estoy la de acuerdo. oportunidad que hay que hacer. ¿Qué, cómo que hay que acompañar esta neurodiversidad, neurodivergencia o diversidad sexual? ¿Qué significaría acompañar estos procesos? Acompañarlo desde el proceso terapéutico o desde el proceso de la vida, De la vida, la de la comunidad. vida, de la vida. Pues es que fíjate que yo creo que es una responsabilidad pues, de todos. Y lo pongo así como de responsabilidad porque es como eh, permitir que la flor florezca, si lo ponemos así como un ejemplo de pues qué hay que hacer para que la flor crezca, ¿no? Como que pues alistar la tierra, nutrir, regar, que le dé el sol, tapar a veces del sol, proteger cuando hay invierno. Aquí que estamos en Juárez que pasa, bueno, en el estado también pasa, ¿no? De frío, calor. Y entonces pues se requiere como el, la responsabilidad como mínimo de habilitar que surjan las diferencias, que se valide, que es también que nos informemos, ¿no? Porque a veces estamos en el juicio aquí, sí, esto no, es como si esto, como si nosotros nos hubiésemos creado a nosotros mismos y haciendo el juicio de esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto está bien, eso está mal, la estadística que tanto nos hace daño a veces de pues los que no están dentro de la norma, pues son casos atípicos y como son casos atípicos son una minoría y como son minorías son relegados. Y si son relegados y excluidos, pues ¿dónde están los derechos? Y por ahí estaba escuchando o leyendo. Ya ves que aquí estamos al lado del Paso y prenden la estrella de colores cuando es el mes de junio, ¿no? Y había un montón de comentarios, ¿no? De que por qué y que por qué se apoya el orgullo LGBTIQ+, y que por qué no lo prenden para los autistas, para el Día del Autismo, perdón, o para el Día de la lucha contra el cáncer y bueno, un montón de cosas. Y yo decía, bueno, y que si se habilitara , la diferencia. Y aparte que es algo curioso esto de la lucha de los derechos LGBTIQ+, pues no solo es para nosotros, es para todos. Ujú. Eh, justo ese es el mensaje, ¿no? De que sea para todos. Y entonces, volviendo a la pregunta, que se habilite el espacio de responsabilidad de todos, que Es- se no, y ni siquiera nos correspondería adjudicarnos esto de habilitar que el otro sea. O Ujú. sea, no, porque como que quién manda aquí. O sea, nosotros como seres humanos nos gobernamos a nosotros también. Y yo digo, sí, tú Alejandra puedes tener el cabello así, porque yo digo, Ujú. y es como, ¿de dónde? ¿Basado en qué? ¿No? Y esto con los justos límites del respeto de la individualidad del otro, de la vida del otro, de, digo, Se- los valores y pues que sea apuntando a la vida y al bienestar, obviamente. Totalmente. Nada de hacer estas validaciones o tratar de incluir cosas que son perjudiciales para la salud y perjudiciales para la vida, como esto que pasaba con la pedofilia y estas cosas, a lo mejor y nos censuran, tienes que tachar de pronto algunas palabras, ¿no? Eh,
de que se quería incluir como una orientación sexual, y pues claro que no, o sea, estamos hablando de otras cosas. Pero si volvemos a la parte de la divergencia, es como eh, habilitar la tierra, suena bonito ahora sí, ya Ujú, combinada con lo de la flor, habilitar la tierra para todos. ujú, Sí, incluyendo las personas que tengan dificultades como esto que acabo de mencionar, que no está apuntando ni a la salud ni a la vida y vulnera derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso no tiene sentido, pero también podemos incorporarlos, habilitar y poder acompañar. Yo creo que esto es estamos en este mundo compartido. No es yo por mi lado y como si fuera independiente, olvidando que estamos en un mundo interdependiente, ¿no? Es como alguien hizo estas cámaras, alguien hizo el Wi-Fi y las redes que permiten que esto sea posible y pues yo no estoy aquí solito. Por lo tanto, requiero pues llevar la fiesta lo más en paz posible porque también parte de la sensibilidad es el reconocer que a veces estoy enojado y punto, ¿no? Entonces, eso es mi respuesta. bien, muchas gracias. Sí, me encanta acompañar. Acompañar es eso, ¿no? Em, el que ara mientras el otro camina. ¿Por Más qué o no? menos. ¿Por qué no? Aparte también, creo bien importante, me comentaban, bueno, el juicio, esto de que los jóvenes de cristal y todas esas cosas no dejan de ser prejuicios. Pero voy a poner un ejemplo con el que a mí me gustaría integrar esta parte de la importancia de permitir que otros tipos de flores florezcan a su mejor esplendor, ¿no? Em, un día me preguntaba una tía, ¿y no te parece em, que es como negativo o como, no me preguntaba negativo, me decía ¿y por qué estará pasando todo esto de que cada vez los niños nacen más sensibles, ¿no? Porque mi hijo tiene algunas sensibilidades, o sea, el tema del agua en la cara, el tema con algunos animales, ya el de las alturas ya lo estamos casi que erradicando, se subió conmigo a un jueguito en las alturas, ya le gusta ir en el avión, entonces he ido, sin ser violenta con él, pues he ido integrando algunas cosas y él lo ha Sí. logrado acá internamente, ¿no? Hay otras que no, hay otras que no puedo y que no he podido, ¿no? Como esta del agua en la cara. Y me llama la atención porque una amiga me contaba incluso de una señora mayor que toda su vida se bañó con una cubeta. Entonces yo digo, ¿no será que esa persona justo tenía una sensibilidad al agua y no lo sabían, ¿no? Entonces como que también creemos que es algo muy actual y no lo sé. ¿Y por qué iba esto? Porque cuando pienso en las personas que tienen autismo o que son una persona con alta sensibilidad a diferentes cosas, físicas, cognitivas, sensoriales o emocionales, no importa. ¿No? No importa cuál sea esto, me hace pensar lo siguiente, y esta fue mi respuesta y tú me dirás qué piensas. Mi respuesta fue, ¿qué tal si el mundo ha sido tan violento que justo estas personas vienen a mostrarnos lo que no está funcionando de esta tierra que estamos arando para seguir floreciendo como seres humanos? Mm, um, no sé, pienso que podría responder sería evolutivo, quizá. Digo, no tengo la verdad absoluta de esto y a lo mejor es una opinión más personal que científica, pero sale la parte, si vienen nuevas personas con esta sensibilidad a distintas cosas, ¿no? O si hablamos de las nuevas formas de expresión, las nuevas formas de sentir, las nuevas formas de pensar y de actuar y de experimentarse siendo un ser humano, pues sería como una forma de evolución, de oh, que mira, estamos fallando en esto, a lo mejor y podríamos aceptarnos.
Hay muchas más formas de amar que la heterosexual. Podríamos ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué sí es posible? ¿Cómo es posible? Más allá de hacer el juicio de valor, ¿no? Y entonces sería como este desarrollo de, a lo mejor viene bien si viene alguien con una característica, llamémoslo, alternativa a la norma, que nos pone de frente una nueva posibilidad. Y decir, oh, mira, ahora se puede, no sé, eh, disfrutar más el baño, hablando del agua, cómo se puede disfrutar más el baño dado que esta persona viene a compartir esa experiencia, ¿no? O los hombres podemos bailar porque cada vez es más frecuente que los hombres sean más sensibles a la música, a las artes, al movimiento y demás, ¿no? Y entonces sería como un trampolín hacia tener una mejor calidad de vida, una mejor experiencia interna, una mejor experiencia del mundo, y pues si eso no es evolución, no sé cómo llamarlo, Ujú. porque así como limitaditos con el librito cuadradito, de cualquier tipo de libro cuadradito, no, no me refiero solo al que conocemos, sino hay muchos libros cuadraditos, y poder como rayar fuera del cuadrito, de decir como, bueno, ¿y qué pasaría si? Eso es lo que creo que habilita a las personas que somos diversas y diversas en todos los sentidos, ¿no? Tanto organísmicamente como identitariamente, actitudinalmente, etcétera. Así es. Sí, entonces hay mucho que agradecer a esta diversidad. Ujú. Hablando Por de supuesto, esto, por ¿no? supuesto. Hay mucho que podemos observar del mundo en el que vivimos y de la experiencia de vida que estamos teniendo a través de esta diversidad. ¿Hay algo que te gustaría decir o compartir como final a esta plática que hemos tenido? Ah, bueno, pues yo creo que ya acercándonos a esto de la gratitud, eh, fue necesaria para que tengamos todo este mundo maravilloso en este 2025, ¿no? Eh, el haberlo apreciado y el haberlo valorado, las distintas profesiones, las profesiones que van surgiendo, las distintas formas de ser, las distintas formas de experimentarse. Creo que es una gran oportunidad que tenemos de frente en esta época de tanta diversidad que ya hay muchos colores de cómo vivir como seres humanos y no quiero de pronto que nos quitemos del mundo, ¿no? De la apreciación de los animales, de la naturaleza, de los objetos. Creo que pues también estamos en convivencia con esas partes y también esa sería algo importante de agradecer, ¿no? Hablando de las guerras que hay actualmente entre religiones, entre partidos políticos, entre países, entre como que, híjole, si pensamos en la gratitud y en la apreciación, pues no tendría espacio todas estas violencias. Eh, que no son solo experimentadas y vividas por las víctimas directas, sino también por los que somos espectadores, ¿no? O sea, se ve lo que sucede de pronto en algunos países y es como que, ay, como como que sentimos, ¿no? Y pues si así lo sentimos, también está el compartir, ¿no? De los gozos cuando alguien se expresa, cuando alguien saca su arte, como cuando ves estos realities, ¿no? A mí me gustan mucho estos realities de Britain's Got Talent, de Factor X y todas estas cosas que Mm. salen unas cosas maravillosas de personas que no te lo imaginas. Claro. Digo, qué lindo podría ser llegar a un mundo en donde pasara eso todos los días, que se aplaudiera lo diferente y decir como, wow, como que dejar un poco, como que tenemos muy acostumbrados nuestros organismos y la misma ciencia a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, al enojo, y dónde quedó la sorpresa, la dicha, la alegría, el bienestar, como que voltear un poco la cámara, ¿no? Sería este último comentario final, voltear un poco la cámara de la queja, la crítica, el malestar, el daño, la violencia, y voltear a mirar un poco lo que es los recursos, el agenciamiento, las estrategias de afrontamiento, la resistencia también, la resistencia a estos esquemas cuadrados
y rígidos que de pronto tenemos en nuestras sociedades. Y una invitación a la flexibilidad de antes de apuntar con el dedo, como ir a revisarme, ir al psicólogo o al chamán o al coach o a lo que cada quien guste, porque justo no podemos ponerle tachitas a todo el mundo sin conocer, sin tener esa experiencia, sin adentrarme de pronto al mundo del otro. Así que, pues ya como invitación final sería esa de antes de lanzar la piedra o apuntar con el dedo, ¿qué sería si me tomo un café? Me tomo un café con la persona o un té y me Uy. siento a adentrarme un poco a su mundo de forma empática, de forma consciente y a compartir lo mío, a compartir mi mundo también, porque así es como se da el desarrollo, ¿no? Hablando del aprendizaje a nivel social, pues en las interacciones que podemos construir. Así que, pues eso sería. ¡Qué bonito! Y sí, en esa conexión. Les comento que una vez tuve un ejercicio donde me senté con otra persona, viéndolo a los ojos. Ese era el ejercicio que teníamos en psicoterapia corporal. Y nada más había que ver los ojos y esa persona me iba a contar algo a través de su mirada. Fue increíble. O sea, no me dijo una sola palabra. Fue increíble cómo pude recibir a través de sus ojos, ¿sí? No a lo mejor las palabras exactas de lo que le había sucedido, pero sí los impactos y los momentos triviales de la historia. Y eso nos dice que hay mucho por donde conectar, más allá de las palabras, junto con la escucha, pero también con el sentir y con la observación y con todos nuestros sentidos. Entonces, gracias por eso, conectar, sentarnos, tomar un café con el otro para que sigamos creando nuestros mundos en conjunto y que nadie tenga que aislarse y vivir de una manera que también debe ser linda, pero vivir de una manera en la que parece que no cabe en este mundo. Mira qué lindo. Ya creo que se me ocurrió esta frase así como para terminar esto de que no se puede, como que no se puede aceptar lo que no conocemos. Totalmente. Y sí, y es como, y tampoco si hablamos de aceptar, no se puede agradecer lo que no valoramos. Y entonces viene como una última ya invitación, ahora sí, ya no dio más, de ir de vuelta, ¿no? A la valoración y a la apreciación o a la reapreciación, ¿no? O a la revaloración de los otros y del mundo y de nosotros mismos, ¿no? Así es. Que para poder apreciar al otro, pues primero tengo que empezar como por mí, ¿no? No es como, ay, sí, tan bonitos todos con su diversidad y sus colores, y yo, pues así cerradote, cargado y demás, pues no tiene sentido. Es como un qué, así como hay para mí, hay para todos. Así es. Totalmente. Tiene que ser recíproco. Así es. Andrés, Entonces, pues, muchas gracias. Qué a bonito. ti gracias, iba a decir lo mismo. A ti gracias por esta iniciativa. Pues ojalá muchas personas puedan ser beneficiarios y beneficiarias de esto. Y pues bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias, gracias. Y así va a ser. Ahí platicamos para ver qué más temas vienen a la mesa. Un Claro abrazo. que sí. Bueno, un abrazo. Bye bye. Bye.